Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes de la República Dominicana y del mundo, por lo menos en lo que son las cosas de mayor trascendencia. Entonces, mañana hay un compromiso importante de la República Dominicana. Tenemos que respaldar, como lo hemos estado haciendo, al baloncesto superior de la República Dominicana, a la Selección Nacional de Baloncesto de la República Dominicana, que mañana pues tiene un compromiso importante frente a Brasil. El pasado jueves pues fue el partido de República Dominicana contra Venezuela, un partido que se dio a casa llena en el Palacio de los Deportes. Para República Dominicana un partido clave porque ya Venezuela llegó al país clasificado para el Mundial de Baloncesto que se va a celebrar en China en agosto, pero la República Dominicana está luchando por su clasificación y era importante que ganara el jueves como ganó frente a Venezuela. A propósito, vamos a presentar ahí una fotografía donde estuvimos ahí junto con el presidente de la Federación Nacional de Baloncesto, la Federación Dominicana de Baloncesto, FEDUNBAL, el ingeniero Rafael Uribe, y junto a muchas otras personalidades del país que estuvieron ahí respaldando pues a estos jóvenes que lo están dando todo por la República Dominicana, muchos de ellos con contratos muy cuantiosos en distintos países. Sin embargo, a la hora que su bandera le ha llamado, han estado presentes. Entonces, el viernes es el partido frente a Brasil, después de este exitoso, aunque muy tenso, partido frente a Venezuela del pasado jueves. Entonces, por otra parte, hay un acontecimiento importante. Es una cumbre que ha estado desarrollando durante 4 días el Papa Francisco sobre el tema de la pederastia, sobre el tema de los abusos sexuales de sacerdotes contra menores, que es un tema que ha golpeado muy duro a la iglesia, porque como decía el Papa, este puede ser un tema que usted diga, bueno, existe en la sociedad, no solamente en un porcentaje tal vez mínimo de sacerdotes, sino que es un tema que tiene presencia en la sociedad. Sí, pero cuando la gente se refugia en la fe, desarrolla la confianza en sus líderes, que son los sacerdotes, pues lo menos que puede esperar una familia es un ataque que dice el Papa que es como convertirse en herramientas de Satanás. Entonces, este encuentro para él no ha sido solo retórico. Él se reunió con más de 130 presidentes de conferencia del episcopado mundial, donde el episcopado católico en todo el mundo, él convocó por lo menos a 130, estuvieron presentes, y les ha pedido ser implacable, endurecer pues lo que son los castigos, la denuncia, tener cero tolerancia frente al tema de los abusos
contra menores perpetrados por sacerdotes. No es que esto sea pues de una incidencia extraordinaria, pero hace mucho daño, porque son personas muy trascendentes por todo lo que implican para la sociedad. Entonces, cuando esto proviene de sacerdotes, usted le está diciendo al mundo que no hay refugio, no hay nadie en que creer, etcétera, aunque sea de una minoría como ha sido de sacerdotes, porque la mayoría de los sacerdotes son gente de vocación, de fe, que desarrollan un gran trabajo espiritual y social. Entonces me parece que esta jornada del Papa Francisco que acaba de concluir en Roma es sumamente plausible, y ojalá que este esfuerzo pues tenga los resultados que el mundo espera. Por otra parte, hoy pues fue la votación en Cuba por una nueva constitución, por una constitución para el siglo XXI. Y si bien es cierto que esa constitución para el siglo XXI trae algunos avances, pues resulta que esa constitución proclama al Partido Comunista, el que es el partido único, como la instancia superior y única de conducción de la sociedad cubana. Imagínense una constitución del siglo XXI, de una pretendida democracia que se dice muy especial, pero una democracia de un partido único. Entonces, esa constitución elimina el derecho al matrimonio entre personas de un mismo sexo. Aunque esto lo hace para complacer a sectores evangélicos y católicos, sin embargo, ese es el país que tiene un método de control de su población que es implacable. No hay delincuencia porque los futuros delincuentes son eliminados al nacer o antes de nacer, con un control estricto de la población en un país donde diariamente hay más abortos que nacimientos, porque el aborto es permitido en cualquier circunstancia. Fíjense qué contradicción. Pero hay otros avances. En lo adelante, nadie podrá llegar a la presidencia de Cuba con 65 años. Es decir, si lo tiene y lo cumple siendo presidente, perfecto. Pero no puede ser electo por primera vez con más de 65 años. El poder de la presidencia será subdividido porque habrá un primer ministro. Es cierto que esta constitución ya reconoce el derecho a la propiedad privada, que estaba más o menos admitido en Cuba, pero no tenía ese rango constitucional. Ese es el avance, el único avance que yo veo en esta constitución, más el hecho de rejuvenecer el liderazgo político, etcétera. Y bueno, si trae algo de avance, bienvenida sea, porque los cambios, siempre he dicho que los cambios son graduales. Entonces, señores, ahora hablemos de la tragedia venezolana, de lo que ocurrió ayer en Venezuela, donde pues la ayuda humanitaria se quedó atascada porque las fuerzas militares al servicio de la dictadura pues atacaron los convoys con estas ayudas, incluso los incendiarios, y como esta gente pacífica, la que está tratando de penetrar la ayuda, estamos hablando de una situación totalmente desigual.
Entonces, este espectáculo, uno se pregunta, pues, ¿quién ha ganado? Tal vez el payaso que dirige ese país, que incluso en una jornada como la de ayer, que implicaba entrarle a perdigonazo a multitudes, que dejó varios muertos y que además significa el crimen de usted que lo tiene todo seguro y sus hijos que no tienen ningún problema, usted impedir que para los hijos de la gente que sí necesita esa ayuda no entrara. Y entonces seguir politiqueando con toda esta cuestión. Yo creo que de todas maneras, este es un proceso que va por etapa, aunque este señor se proclame y quienes le apoyen crean que lo que ocurrió ayer ha sido una victoria. Esa es una victoria muy pírrica, porque lo que tienen es cada día más es el repudio mayoritario del mundo, porque por algo todas las democracias del mundo están respaldando a Juan Guaidó. Solamente la mexicana es la única que se ha mantenido al margen de este apoyo a Juan Guaidó, pero todas las democracias del mundo están respaldando a Juan Guaidó. Vamos a ver si tenemos pues un corte con las declaraciones que dio el presidente Guaidó al final de la jornada, que intentaba penetrar ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, por la frontera con Brasil, y en ambos casos este operativo fue frustrado por las fuerzas chavistas. Vamos a ver este corte del presidente Guaidó. Que no le duele el pueblo de Venezuela. Manda a quemar necesaria comida para hambrientos. No le deben lealtad, señores de las Fuerzas Armadas, a alguien que quema comida en frente de hambrientos. Vimos a un hombre quemar medicinas en frente de enfermos. ¿Cuántos de ustedes, guardias, ejército, tienen a sus madres enfermas? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en los colegios sin comida? No le deben ningún tipo de obediencia a quien con sadismo, porque no tiene otra expresión por duro que suene, celebran que no entre la ayuda humanitaria a un país que la necesita. No le deben ningún tipo de lealtad. Quien usurpa hoy Miraflores ha tomado la peor decisión y el peor camino: el crimen de exterminio, por acción y por omisión. Por acción de grupos irregulares que hoy dispararon de manera inescrupulosa en San Antonio, en Ureña, en Santa Elena de Guairén, donde masacraron a nuestros indígenas, hijos de nuestros ancestros, donde masacran en este momento a población que con paz, que con bien, simplemente exige sus derechos, pacífica y de manera constitucional. Bueno, señores, entonces este fue parte del mensaje del presidente Guaidó al final de esta jornada, que se daba un mes después de que la Asamblea Nacional asumió la presidencia encargada, él como presidente encargado por mandato de la Asamblea Nacional. Entonces, mañana hay una cumbre del Grupo de Lima,
en Bogotá. Ya el presidente Guaidó llegó para participar en esta cumbre mañana. Lo propio mañana él tiene un encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos de América. El camino para concluir con esta tragedia, con este secuestro de un país que pudiera estar en otras condiciones, los caminos se van reduciendo, porque lo ideal fuera el camino del diálogo, pero ese camino es un camino que no tiene ninguna salida, con gente que demuestra su irresponsabilidad, su incapacidad para burlarse de lo pactado. Entonces, lo otro será sobre un baño de sangre. Entonces, este señor se irá del poder, él y toda su camarilla, se irá del poder por las buenas o se irá del poder como él quiera, pero esa tragedia venezolana no puede postergarse por mucho tiempo. Entonces ya veremos lo que pasa esta semana. Saludamos ese gran concierto de solidaridad internacional que se llevó a cabo el pasado viernes en Cúcuta, en la frontera con Colombia, con la participación de más de 300,000 personas y pues una cartelera pues con cantautores muy respetables, muy queridos en todas partes del mundo. Ahí estuvo el dominicano Juan Luis Guerra. Todo esto es para hacer conciencia en el mundo de que lo que vive Venezuela es insoportable. Ellos quieren reducir el problema a un conflicto con Estados Unidos, pero el conflicto de Venezuela es un conflicto con la humanidad, porque lo que representan esos señores en el poder es un crimen de lesa humanidad. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. A regreso vamos a ver cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Señores, ¿cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana? Vamos a verlo de inmediato. Adelante. El gobierno anunció la posposición de la firma del pacto eléctrico que estaba pautada para el pasado miércoles. Las negociaciones para la firma del pacto se han tomado 3 años y desde febrero del año 2018 se esperaba la firma del documento. De su lado, el Partido Revolucionario Moderno anunció que no acudió a la convocatoria de firma del pacto eléctrico, señalando que solo participarían cuando se tenga como finalidad real solucionar los graves problemas de ese sector en beneficio del país. El partido opositor supeditó su firma al pacto en base a 10 puntos que aseguran el gobierno del PLD no ha cumplido. La posposición de la firma del pacto eléctrico generó reacciones contradictorias en el gobierno, el empresariado y la oposición. La Asociación Nacional de Jóvenes lamentó dicha decisión, pues considera que se trata de una medida que retrasa el desarrollo. En tanto, la Asociación de Industrias de la República Dominicana se lamentó de la posposición de la firma del pacto eléctrico, solo porque algunas agrupaciones políticas no han entendido la importancia de este convenio. En ese mismo orden, el ministro de Energía y Minas y miembro del equipo coordinador del Pacto Eléctrico, Antonio Isaconde, lamentó que la miopía política haya impedido la suscripción de un acuerdo que constituye la base para ordenar el sector.
El presidente Danilo Medina asistió a la puesta en funcionamiento del proyecto Playa Grande Golf and Ocean Club, en lo que constituye la consolidación y ampliación de la oferta turística de República Dominicana. El proyecto turístico inmobiliario de alto nivel fue desarrollado en una extensión de terreno de 10 millones de metros cuadrados, cuyos trabajos fueron realizados por la empresa con sede en Arizona, Estados Unidos, Discovery Land Company y su socio Third Point LLC. En ese contexto, el vicepresidente de Operaciones y gerente general Andre Boersma destacó que su presencia en República Dominicana se debe a la estabilidad, la apertura y sobre todo la gente. Con una inversión total de más de $1.000 millones, el proyecto se encuentra en una etapa inicial, con la apertura del campo de golf y la primera fase de inmobiliaria de 45 solares para viviendas para un total de 350 unidades. Además cuenta con restaurantes, área de recreo, spa, una reserva ecológica de 1 millón de metros cuadrados para la preservación de la flora y la fauna de la región y un hotel de ultralujo. Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, manifestó su rechazo a la implementación del voto electrónico para las elecciones de 2020, ya que no garantiza el secreto del sufragio y es tan vulnerable que los resultados pueden ser alterados. El sistema del voto electrónico es peligroso, toda vez que no garantiza el voto secreto, ni tampoco la integridad de los resultados, precisó. La representante del organismo internacional dijo que aunque parece cool y moderno, este sistema ni es rápido, ni moderno, ni cool y sí muy costoso. De su lado, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, dio garantías de que el voto automatizado no es hackeable y preserva la discreción del sufragio del elector. Al responder a Transparencia Internacional, Castaños Guzmán aseguró que el voto automatizado no es lo mismo que el voto electrónico y dijo no tener dudas de su seguridad, ya que el circuito no permite hackeo, no es hackeable, aseveró. El expresidente Hipólito Mejía alentó a toda la sociedad dominicana a luchar en contra de la inseguridad ciudadana, el crimen y la violencia que sufre el país. Al pronunciar un discurso sobre inseguridad ciudadana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el exmandatario dijo que para enfrentar este mal social es obligatorio aplicar la voluntad política con valentía y firmeza. Mejía manifestó que es preciso conjugar políticas públicas coherentes y planes efectivos para conseguir los resultados que la ciudadanía espera, con el objetivo de enfrentar la delincuencia que azota a la República Dominicana. Mejía también se refirió al pacto eléctrico, en que afirmó haber estado de acuerdo con que se firmara, a pesar de la postura contraria que tiene su partido. La declaración de Luis Abinader, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, de que un número indeterminado de pasaportes han desaparecido de un importante consulado, fueron desmentidas por la directora de pasaportes, quien además de calificar de alegre e irresponsable la denuncia del político, lo retó a que presente pruebas. Abinader aseguró que la institución debe ser sometida a una rigurosa auditoría, debido a que el documento de viaje está siendo usado como un medio para encubrir actividades delincuenciales nacionales e internacionales. Toribio lamentó que Abinader ignore que periódicamente la Dirección General de Pasaportes es sometida a una exhaustiva auditoría por la Organización Internacional de Aviación Civil que norma todo lo relativo a la seguridad del documento de viaje. La directora general de Pasaportes exigió al dirigente político actuar con responsabilidad e identificar el consulado al que hace referencia y llamó al precandidato del PRM a suministrar la información de los pasaportes dominicanos que, según sus declaraciones, están siendo comercializados a grupos vinculados al terrorismo y mafias criminales internacionales. El Consejo Nacional de la Magistratura concedió un plazo desde el pasado miércoles 13 hasta el 28 de este mes para que personas e instituciones interesadas depositen propuestas de candidaturas y postulaciones para completar un mínimo de 2 y un máximo de 12 vacantes en la Suprema Corte de Justicia. El secretario del Consejo, magistrado Frank Soto, informó que las propuestas se recibirán mediante carta motivada en original y copia en la Secretaría del Consejo, ubicada en el 4º piso del edificio de la Suprema Corte de Justicia. Soto indica que para tomar en consideración una candidatura, el Consejo deberá recibir además un formulario de solicitud para postulantes impreso y firmado por el interesado, así como los documentos especificados en el mismo. Asimismo, las comunicaciones que se remitan como objeción o reparo a un aspirante deberán estar motivadas y avaladas por las pruebas que respalden cualquier situación imputable al candidato.
Los patrones, sindicalistas y el gobierno se reunieron el pasado jueves en el Comité Nacional de Salarios para iniciar las discusiones para un reajuste salarial en el sector privado. Será el próximo 25 de marzo cuando el Comité Nacional de Salarios se vuelva a reunir y se tiene previsto que entonces los empresarios presenten su contrapropuesta del aumento salarial para el sector privado no sectorizado. Las centrales sindicales proponen un 30%, alegando que el costo de la vida está muy alto. Gabriel del Río, en representación de las centrales sindicales, dijo al salir del primer encuentro tripartito que el sector empresarial dijo que analizará el documento que contiene la propuesta del 30%. El nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, Juan Alfredo de la Cruz, dijo que la propuesta de las centrales sindicales es bastante técnica, por lo que la estudiarán y harán la suya propia. La central termoeléctrica Punta Catalina entró al sistema este fin de semana con un aporte de 40 megavatios. La planta estará compuesta por 2 unidades de generación eléctrica de 376 megavatios brutos cada una. Cada unidad incluirá su propia caldera a carbón pulverizado, con un sistema de control de calidad de aire, turbina generadora a vapor, sistema de control y monitoreo de procesos. Se informó que la planta comenzó a generar energía al sistema eléctrico y ya están en la fase final de prueba. La planta aportaría 752 megavatios al sistema y el costo de la construcción es de $1.945 millones. La Dirección Cibao Central de la Policía Nacional informó que busca un chofer de un carro del transporte público que el pasado lunes propinó un batazo en el rostro a un inmigrante haitiano que trabaja como ayudante de un camión de transporte de materiales de una ferretería local. La agresión fue filmada y colgada en las redes sociales y se ha hecho viral. El portavoz de la Policía Nacional en el Cibao Central, coronel Juan Guzmán Badía, identificó al agredido como Delis Romain, mientras que el agresor es José Alberto Álvarez Guzmán, alias El Quesero, quien reside en Pontezuela. El chofer labora para la ruta del Concho CJ27, afiliada a Conatra, quien lo suspendió. Finalmente, el Papa Francisco pidió a los líderes de la Iglesia de todo el mundo que tomen medidas concretas contra la pederastia, al abrir en el Vaticano una cumbre histórica sobre el fenómeno que sacude a la institución. Se trata de la primera vez en la historia que los líderes de la Iglesia Católica se reúnen a pedido del Papa para hablar de un crimen odioso que ha minado la credibilidad de la institución en todos los continentes y que ha sido encubierto y negado durante décadas. El pontífice latinoamericano desea cambiar la mentalidad de los obispos con un método muy jesuita, a través de 3 días de debates, discursos, reuniones intercaladas con oraciones, pero sobre todo escuchando los conmovedores testimonios de víctimas de abusos sexuales. Entre las propuestas del Papa para combatir el abuso sexual se encuentran establecer instalaciones de escucha compuestas por personas preparadas y expertas, donde se realice un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas. Asimismo, acompañar, proteger y cuidar a las víctimas, ofreciéndoles todo el apoyo necesario para su completa recuperación. Además, efectuar para los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada una evaluación psicológica realizada por expertos cualificados y acreditados, entre otras medidas. Bueno, señores, compartir algunas informaciones importantes, informaciones de esta misma noche, pues el presidente ha hecho algunos cambios. El principal de ellos ha designado un nuevo ministro de Educación. El nuevo ministro de Educación es Antonio Peña Mirabal. Antonio Peña Mirabal había sido administrativo en educación, después se fue pues a la dirección de Promese. Era uno de los candidatos con mayores posibilidades de lo que estaban pues barajándose para esta posición. Entonces el presidente ha designado a Antonio Peña Mirabal nuevo ministro de Educación, pero hay otras designaciones. El doctor Enriquillo Matos fue designado el director de Promese para sustituir a Peña Mirabal. El licenciado Luis Emilio Picirilo Maccabi fue designado director del Consejo Estatal del Azúcar en sustitución del ingeniero Pedro Mota Pacheco.
Entonces también el señor emérito Antonio Salcedo, es decir, Roberto Salcedo, fue designado director del Fondo Especial. No, Roberto Salcedo fue designado ministro sin cartera para la seguridad ciudadana en sustitución de Franklin Almeida. El ingeniero Juan Francisco Caraballo fue designado director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA, en sustitución del ingeniero José Casimiro Ramos Calderón. El licenciado Miguel Mercedes queda designado administrador general de la Lotería Nacional en sustitución del doctor José Francisco Peña Tavares. El ingeniero Pedro Mota Pacheco queda designado gobernador provincial de San Pedro de Macorís en sustitución del licenciado Luis Miguel Picirilo Maccabi. Y entonces el licenciado Milton Reyes queda designado rector del Instituto Técnico Comunitario de San Luis en sustitución del doctor Víctor Hugo de Lancer. Y el licenciado Rosemilia Martes Jiménez, designada viceministra administrativa del Instituto Técnico Comunitario, entre otros cambios dispuestos por el presidente. El ministro de Educación nuevo es el licenciado Antonio Peña Mirabal. Excelente designación del presidente Danilo Medina. Vamos a una pausa. Señores, después de 3 años de discusiones, pues entre todos los actores del sector, el país llega a un consenso para firmar un pacto eléctrico en el Consejo Económico y Social, que es el órgano que la Constitución y una ley especial han creado para estos fines. Entonces, cuando ya este pacto, que tiene más de un 85% de todo que ha sido consensuado, es decir, estamos hablando de escasos disensos y la mayor parte de todos los puntos consensuados y puntos que todos van a contribuir a mejorar la industria eléctrica porque la hacen más eficiente, la hacen más transparente, planifican el futuro a corto, mediano y largo plazo, pues van sobre el problema de las pérdidas técnicas y las pérdidas administrativas, y esto va con plazos, es decir, que se supone que se va cumpliendo una programación para lograr estos objetivos. Entonces, se tiene todo esto, se tiene la comida servida para firmar el pacto el 20 de diciembre del año 2017. Ahí aparece la directiva de Herrera con una serie de infundios que el pacto fue presentado como una coalición de mafias que se habían reunido para repartirse el botín eléctrico. Es decir, las cosas que se dijeron fueron totalmente infamatorias con relación a la discusión que se da ahí. Y se dañó todo el ambiente para suscribir este pacto. Y hubo que esperar casi un año para poder volver a crear las condiciones de nuevo para suscribir este pacto. Y entonces viene el PRM y hace todo un show demagógico y también ensucia las aguas que iban a permitir suscribir este pacto. Y usted se pregunta, pero ¿por qué no suscribirlo? Si de todas maneras se trata de un opositor y el opositor no tenía por qué firmar. Bueno, es que lo que este pacto plantea es un compromiso de todas las partes. Entonces, aquí hay muchas partes que están cediendo, muchas partes que están poniendo de su parte. Pero
¿cómo usted en el clima que hay que crear, que es un clima de sacrificio, de esfuerzo para todos, usted va a poner el descrédito en eso? Es decir, que usted se va a sacrificar y en medio de eso a usted se le va a desacreditar y se le va a presentar como si usted estuviera engañando al país. Pero además de lo que se trata es de que se vea que esa es una meta que no depende del gobierno actual, que bajo cualquier gobierno continúa, y ese es el partido que supuestamente tiene mayores posibilidades de sustituir al partido actual. Hasta ahora si ganara unas elecciones, por lo tanto es importante que sea parte de un compromiso para que se vea que esto no está sujeto a cambio de gobierno. No, ahí se boicoteó de nuevo la firma del pacto. Nosotros formulamos las 3 preguntas sobre este tema, pero antes de ir a nuestras 3 preguntas, voy a presentar unas declaraciones del doctor Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, aspirante presidencial, que se refiere a este tema. Vámonos con las declaraciones del doctor Reinaldo Pared Pérez. Para mediados de la recién pasada semana, el gobierno de la República Dominicana convocó a amplios sectores de la vida nacional a la firma de un pacto eléctrico, acto que no pudo consumarse debido a la ausencia del Partido Revolucionario Moderno, quien había participado en las discusiones sobre el mismo. Ahora bien, ¿por qué convoca el gobierno a la concertación de un pacto eléctrico? Porque ello se deriva de una de las obligaciones que prevé para las autoridades de toda la nación de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Esta legislación dispone que deberán concertarse 4 pactos. De esos 4 pactos ya fue firmado uno, el educativo, y se iba a firmar el segundo, al que hice referencia, que es el pacto eléctrico. La actitud mostrada por la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno es una actitud reprochable, una actitud irresponsable. Y si se quiere, de una parte de la dirección de ese partido, ya que el expresidente Hipólito Mejía había anunciado y anunció y reiteró públicamente que era partidario de la firma de este pacto eléctrico. De modo pues que nosotros entendemos que con esa actitud, esa conducta y ese proceder, falta a su responsabilidad como debe ser el Partido Revolucionario Moderno. Este es un pacto que fue concertado por todos los sectores de la vida nacional, políticos y no políticos. Y entendemos que el mismo es necesario a los fines de conjurar lo que ha sido un grave sistema que siempre ha atravesado por décadas la República Dominicana, como es el referente al sector eléctrico. El gobierno del licenciado Danilo Medina ha hecho cuantiosas inversiones a los fines de mejorar el sistema eléctrico en la República Dominicana. Igualmente, el sector privado. En una gestión que nosotros encabezaremos, haremos énfasis en fortalecer este sector. Por una parte, lo referente al marco regulatorio y proceder también a la revisión del marco jurídico que opera y regula este sistema. De modo pues que nosotros saludamos la actitud mostrada por el gobierno del licenciado Danilo Medina de procurar la concertación y firma de este pacto, a la vez que condenamos la actitud reprochable e irresponsable asumida por el Partido Revolucionario Moderno en ocasión del señalado pacto eléctrico. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Entonces, al regreso, voy a presentar las 3 preguntas que se las formulamos al pastor Fidel Lorenzo Mirán. Él es presidente de la Confederación Dominicana de la Unidad Evangélica Codwe y ha sido uno de los representantes sociales en el Consejo Económico y Social. Ha estado presente en la discusión de este pacto eléctrico. Entonces, reiteramos la información para el que sintonizó tarde de que en el día de hoy, pues entre otras designaciones, el presidente Danilo Medina llenó la vacante del Ministerio de Educación con el licenciado Peña Mirabal. Antonio Peña Mirabal es el nuevo ministro de Educación. Retornamos en breve.
Senado de la República Dominicana. Bien, señores, vamos a presentar de inmediato las 3 preguntas sobre la frustración de la firma del pacto eléctrico que se la formulamos al pastor Fidel Lorenzo Merán, presidente del CODUE. Adelante. ¿Qué es el pacto eléctrico y cuáles cambios podrán producirse en la industria eléctrica a partir de su aplicación? Mira, el pacto eléctrico es uno de los 3 grandes pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la ley fue aprobada en el año 2012. Esa estrategia estableció que para el año 2014 debimos haber aprobado 3 grandes pactos. El Pacto por la Educación, que fue un ejercicio ya que se completó y que está dando grandes resultados en toda esta tarea de la revolución educativa y la aplicación del 4%. De hecho, en eso se incluyó lo que fue el tema de la veeduría en el sistema educativo y un monitoreo que fue articulado por el propio Consejo Económico y Social, integrando diferentes instituciones. El segundo establecido en la estrategia es el pacto eléctrico, que estableció 6 mesas de trabajo. Una mesa para trabajar el tema de la generación, la transmisión, distribución, comercialización, los contratos y el tema de la energía limpia, energía renovable. Los 3 sectores que están convocados en el Consejo Económico y Social, el sector empresarial, el sector laboral y el sector social, con un equipo de técnicos que fueron nombrados en el decreto por el presidente, trabajamos por 3 años y medio, tanto en las consultas territoriales como consultas de expertos y las plenarias. Primero las mesas de trabajo, luego las preplenarias y luego definimos los temas que iban a ir ya a la plenaria definitiva para su aprobación. O sea, con eso buscábamos mejorar tanto el tema de la contratación de energía en los nuevos contratos, ¿no? Y que esos contratos no fueran leoninos para estafar al pueblo dominicano, como tradicionalmente se acostumbraba. También que pudiésemos tener energía de calidad, abundante y a más bajo costo. Y que se aumentara la matrícula de energía limpia, incentivando a la energía eólica, hidroeléctrica y solar, ese tipo de energía, ¿no? que crean un ambiente amigable para el medio ambiente y que iban a ayudarnos a disminuir el uso de combustibles fósiles para la producción de energía y abaratar el costo de la misma también. ¿Qué plantea sobre las distribuidoras de electricidad y qué beneficios tiene para los clientes del sistema eléctrico? Mira, el pacto eléctrico, ese fue un tema que tampoco hubo consenso. Lo que se planteaba era que se abaratara el costo a partir de la operatividad de las EDES. Y que las EDES obviamente se mantuvieran como parte de la administración pública del Estado. ¿Qué pasa? Que si tú calculas, si tú ves la operación comparada con otros países como Chile o cualquier otro país, aquí tenemos una empleomanía exageradamente abultada en la sede que hace que el costo de la energía sea caro y que sea poco eficiente. En países desarrollados, cuando un empleado puede tal vez brindar servicio a 100 o 200 clientes, para esa misma cantidad aquí tenemos por lo menos 6 o 7 empleados. Entonces eso aumenta obviamente el costo de la producción y de la distribución y el cobro se hace más difícil cada vez y entonces todo eso va cargado al cliente. Entonces en ese sentido tampoco hubo consenso en el pacto. Se ha dicho que la reducción de las pérdidas técnicas acarrean grandes inversiones. ¿Prevé el pacto la forma de financiar estas inversiones?
¿Y cómo se aborda la solución de las pérdidas no técnicas? Mira, el tema de las pérdidas fue abordado en las reuniones previas a las discusiones de la plenaria. Y lamentablemente no hubo consenso porque ellos querían extender la eliminación de la pérdida a un periodo muy largo. Y eso daba lugar, obviamente, a que se saneara la pérdida, pero después para beneficio del sector privado, que al final es el que sale ganando. Nosotros planteábamos que esas pérdidas se bajaran a un 12.5% en los primeros 3 o 5 años. Obviamente que eso no consiguió apoyo y los primeros que hicieron disenso en esos temas fue el sector gubernamental. Siempre se mantuvo disenso con el Ministerio de Energía y Minas, la CDEE, la Superintendencia de Electricidad, la Comisión Nacional de Energía, y todos esos sectores siempre se mantuvieron en disenso. Incluso en el tema de aumentar la producción de energía limpia, el primero en hacer disenso fue el Ministerio de Energía y Minas, lamentablemente y paradójicamente, alegando de que no se podía contemplar exenciones como incentivo antes de abordar el pacto fiscal. Pero es un absurdo. Si estamos tratando el pacto eléctrico, tú no puedes condicionar al pacto eléctrico así se aprueba o no se aprueba un pacto fiscal. Lo cierto es que al final no hubo consenso tampoco para abordar el tema de aumentar esa producción energética, que igual iba a contribuir a la eliminación de la pérdida en el sistema eléctrico también. No se consensuó tampoco el tema del 3% para los ayuntamientos que establece la ley. Ahí no hubo consenso tampoco, se quedó en el limbo. O sea, no tuvimos ganancia en ese sentido. Bien, señores, entonces vamos a hacer ahora otra pausa comercial y retornamos con un resumen de informaciones. Bueno, señores, el presidente Danilo Medina ha hablado sobre la importancia de las visitas sorpresa y los cambios que ha experimentado el país. Él afirmó que no somos el paisito que conocimos en el pasado. Nosotros somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de una economía en franco proceso de crecimiento. Somos una economía de empuje, dijo durante la entrega de una planta procesadora de lácteos, frutas y néctares prometida a los ganaderos de Atomayor. Entonces él dice que la República Dominicana promedia un crecimiento de 6.6% al año, el más alto de la región. Dado el crecimiento registrado por la República Dominicana en los últimos 6 años, Danilo Medina tuvo una participación especial, al igual que el Papa Francisco, en el 42 periodo de sesiones del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Durante el evento realizado en Roma, Italia, bajo el tema Innovaciones e Iniciativas Empresariales en el Mundo Rural, el jefe de Estado dominicano explicó cómo la pobreza rural ha pasado del 51% en que se encontraba en el 2013 a 25.6% con que cerró en 2018. En el mismo periodo, la pobreza rural extrema pasó de 14.5 a 4.1. ¿Ustedes creen que es casual que me inviten a hablar de innovación en la economía rural en un escenario junto al Papa en Roma? Se preguntó el presidente Danilo Medina. Y es verdad que la República Dominicana tiene una economía en la que muchos inversores quisieran tener presencia. Quisieran tener presencia porque es una economía pues pujante. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que seguir superando, ese mismo tema de la industria eléctrica. Ojalá tengamos un pacto eléctrico. El tema de la seguridad ciudadana, ojalá que nos fortalezcamos por esa vía. Y el tema del control migratorio. Si ponemos controles en esas áreas, este país
seguirá pues su proyección hacia convertirse en uno de los grandes países desarrollados del mundo, porque el potencial sí que lo tenemos. Señores, buenas noches a todos. Mañana tempranito con nuestros comentarios en el Sol de la Mañana, y el próximo domingo, si Dios quiere, estamos aquí en otra entrega de Toque Final. Buenas noches a todos.